¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si una sombra oscura invadiera tu vida y no supieras cómo liberarte de ella? La Biblia nos recuerda en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta poderosa verdad revela que, no importa cuán fuerte sea la opresión, en Cristo siempre hay libertad. Hoy exploraremos cómo una oración llena de fe puede romper cualquier cadena espiritual que te esté atando, incluyendo aquellas influencias malignas como la brujería que intentan separarte del propósito divino para tu vida. Si sientes que algo está bloqueando tu camino o que los ataques espirituales son constantes, este mensaje es para ti. A través de la oración y la palabra de Dios, aprenderás a identificar esas fuerzas oscuras y enfrentarlas con el poder del Espíritu Santo. ¿Estás listo para reclamar la victoria que Dios ya ha preparado para ti? Tal vez alguna vez te hayas preguntado por qué las cosas no avanzan en tu vida. ¿Estás preparado para comprender por qué aquellos que son elegidos recorren senderos solitarios y cómo esa travesía transforma sus vidas de manera trascendental? La soledad de los escogidos no es un vacío ni una condena, sino un terreno sagrado donde Dios moldea el carácter y forja destinos. Desde los albores de la humanidad, los relatos de quienes han sido llamados por Dios han estado marcados por periodos de aislamiento que no son fruto del azar, sino una pieza esencial del diseño divino. Un claro ejemplo es José, quien fue separado de su familia, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A simple vista, parecía que todo estaba en su contra, que había sido olvidado, pero en realidad Dios obraba en silencio, preparándolo para una misión grandiosa: convertirse en el líder que salvaría a Egipto y a su propio pueblo. Génesis 50:20 lo confirma cuando José declara: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Su aislamiento no fue un castigo, sino una herramienta de formación, un proceso necesario para alcanzar la posición para la cual había sido destinado. Este patrón se repite una y otra vez en la historia de los siervos de Dios. A menudo, quienes han sido llamados experimentan la falta de amistades cercanas, relaciones que no prosperan o la sensación de que no encajan en el mundo que los rodea. Puede parecer desconcertante, incluso doloroso, pero estas experiencias no son más que parte del plan de Dios para apartar a sus elegidos con un propósito superior. En Jeremías 1:5, el Señor declara: «Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía, antes de que nacieras, te aparté». Este versículo nos muestra que el aislamiento no es un accidente, sino una elección intencional de Dios para aquellos destinados a algo extraordinario. Consideremos a Moisés, quien creció rodeado de privilegios en el palacio de Faraón. Su vida pudo haber transcurrido en la comodidad y el lujo, pero Dios tenía otros planes para él. Fue exiliado al desierto, donde pasó 40 años en aparente soledad. Sin embargo, ese tiempo de aislamiento no fue en vano, sino una etapa crucial en la que Dios le habló desde la zarza ardiente y le reveló su misión de liberar al pueblo de Israel. Sin esos años en el desierto, Moisés no habría estado preparado para la magnitud de su llamado. Éxodo 3:12 nos recuerda la promesa de Dios en estos momentos: «Yo estaré contigo». La soledad no significa que hemos sido abandonados, sino que estamos en el lugar exacto donde Dios nos equipa y nos fortalece para la tarea que nos ha encomendado. En la actualidad, este principio sigue vigente. Muchos que han sentido el llamado divino experimentan un distanciamiento progresivo de amistades o relaciones que alguna vez fueron importantes en sus vidas. Este alejamiento puede ser difícil de aceptar, pero en realidad es un acto de protección y preparación. Aún en el Getsemaní, cuando sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos para orar con él, Jesús enfrentó la soledad con una entrega total al plan divino. Para los escogidos, la soledad también actúa como un filtro que permite discernir con claridad qué voces deben ser escuchadas. En un mundo saturado de ruido y distracciones, el aislamiento es un regalo que nos ayuda a afinar nuestra capacidad de oír la voz de Dios. Juan 10:27 nos dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Solo en un espacio donde las interferencias son reducidas al mínimo podemos desarrollar una verdadera intimidad con el Padre. Un testimonio actual refleja esta verdad. Un pastor relató que, tras perder a sus amigos más cercanos, vivió un periodo de soledad tan profundo que llegó a preguntarse si había hecho algo para alejar a las personas que amaba.
Sin embargo, durante ese tiempo descubrió un llamado especial a la oración intercesora y al ministerio. Más adelante reconoció que, de no haber experimentado esa soledad, jamás habría escuchado ese llamado con claridad, pues su vida estaba llena de distracciones. Su aislamiento no fue un castigo, sino un entrenamiento que lo preparó para liderar y servir con una sensibilidad espiritual que antes no tenía. Las Escrituras están llenas de ejemplos similares. Elías, después de enfrentarse a los falsos profetas de Baal, huyó al desierto y cayó en una profunda desesperación. Se sintió tan solo que deseó morir. Pero en ese estado de aislamiento, Dios le habló con una voz suave y apacible, renovando su propósito y dándole nuevas instrucciones. 1 Reyes 19, 11-12. Este relato nos enseña que la soledad no es el final del camino, sino el inicio de un encuentro transformador con Dios. El aislamiento también nos ayuda a fortalecer nuestra dependencia en el Señor. Cuando las redes de apoyo humano parecen desmoronarse, encontramos en Él nuestra única fuente de fortaleza y guía. Salmos 46, 1 nos asegura: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras no solo son un consuelo, sino que nos invitan a ver la soledad desde una nueva perspectiva, no como una carga, sino como una oportunidad para depender plenamente de Dios. A lo largo de la historia, los grandes siervos de Dios han pasado por este proceso. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y enfrentando innumerables peligros. En esos momentos de aislamiento, escribió algunos de los salmos más profundos y conmovedores, como el Salmo 34, 18, El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Su soledad no fue una condena, sino una preparación. En última instancia, la soledad de los escogidos no es un estado permanente, sino una etapa de transición. Es el terreno donde Dios susurra sus planes más íntimos y nos moldea para algo mucho mayor. Isaías 41, 10 nos recuerda: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. La soledad no es el final, sino el inicio de una vida llena de propósito divino. La verdadera transformación no ocurre en un entorno de comodidad, sino en el crisol de la soledad, donde todas las distracciones han sido eliminadas. En este proceso de aislamiento, con frecuencia Dios nos confronta con nuestras propias debilidades y limitaciones. Es en estos momentos de introspección profunda cuando entendemos nuestra absoluta dependencia de Él. Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 12, 9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La soledad nos despoja de nuestras máscaras y de los apoyos efímeros, permitiendo que Dios llene cada vacío con su gracia y fortaleza. Aquellos que son elegidos para un propósito divino descubren que esta separación de relaciones y amistades no es simplemente una casualidad, sino una acción intencionada de Dios. En su sabiduría, Él sabe qué influencias son esenciales para nuestro crecimiento y cuáles deben ser apartadas. Pensemos en la historia de Abraham, a quien Dios le ordenó dejar su tierra, su familia y todo lo que le era familiar para seguir un llamado que aún no estaba completamente revelado. En Génesis 12, 1, Dios le dice: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este acto de obediencia no solo lo distanció físicamente de su entorno, sino que también marcó el inicio de una transformación espiritual profunda. Al igual que Abraham, muchas personas llamadas por Dios experimentan un alejamiento que puede parecer incomprensible. Sin embargo, este distanciamiento suele ser necesario para evitar distracciones que podrían desviarlas de su propósito. En Hebreos 11, 8 se resalta la fe de Abraham al obedecer el llamado de Dios, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Su viaje de aislamiento físico también se convirtió en un viaje hacia una intimidad más profunda con Dios y un cumplimiento pleno de su destino. La experiencia de Elías en el desierto también nos enseña que el aislamiento puede ser una fase clave en nuestra preparación. Tras confrontar a los profetas de Baal y huir por temor a Jezabel, Elías se encontró solo, desanimado y exhausto. En 1 Reyes 19, vemos que Dios no solo lo sustentó físicamente con alimento y descanso, sino que también le habló en un suave y apacible susurro. Esto nos revela que la soledad no es un lugar de abandono, sino un escenario preparado para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Hoy en día,
muchos creyentes enfrentan un aislamiento similar. Quizás sientan que sus amigos se han distanciado o que sus relaciones han cambiado de manera inexplicable. En esos momentos, es fácil caer en la trampa de la autocompasión o el desaliento, pero es fundamental recordar que la soledad no es un final, sino un medio para un propósito mayor. Romanos 8:28 nos da una promesa firme, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos invita a confiar en que incluso en los periodos de aislamiento, Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. Una mujer compartió su testimonio sobre cómo, tras perder inesperadamente a su círculo de amistades más cercano, atravesó un periodo de profunda soledad que la llevó a acercarse a Dios de una manera completamente nueva. En lugar de tratar de llenar el vacío con nuevas relaciones, decidió dedicar ese tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Lo que inicialmente parecía ser una etapa difícil se convirtió en una temporada de gran crecimiento espiritual. Con el tiempo, comprendió que Dios había permitido esa separación para prepararla para un ministerio que requería una fe inquebrantable y una conexión íntima con Él. El Nuevo Testamento también nos muestra ejemplos de cómo la soledad puede ser un terreno fértil para la obra de Dios. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto hasta el momento de cumplir su misión. En Lucas 1:80 se nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este tiempo de aislamiento no fue una demora, sino una preparación para el papel único que desempeñaría como el precursor de Cristo. Jesús mismo nos muestra el modelo perfecto de cómo abrazar la soledad como parte del plan divino. Antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde enfrentó tentaciones y fortaleció su comunión con el Padre. Lucas 4:14 nos revela el resultado, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Este periodo de aislamiento no lo debilitó, sino que lo capacitó para la obra que tenía por delante. La soledad de los elegidos no debe verse como un castigo, sino como un regalo que abre la puerta a una mayor intimidad con Dios y a un entendimiento más profundo de su propósito. Mientras el mundo busca constantemente llenar el vacío con ruido y distracciones, aquellos que son apartados por Dios encuentran en ese silencio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 describe esta paz como aquella que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el aislamiento, Dios también nos enseña valiosas lecciones de dependencia. Nos muestra que las relaciones humanas, aunque importantes, nunca podrán reemplazar la comunión con Él. Este proceso de aprendizaje puede ser desafiante, pero produce frutos eternos. Pensemos en José, quien, tras ser vendido por sus hermanos, pasó años en soledad, primero como esclavo y luego como prisionero. Sin embargo, Génesis 39:21 nos recuerda una verdad clave, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aunque parecía estar solo, José nunca fue desamparado, y ese tiempo de prueba lo preparó para convertirse en el instrumento que Dios usaría para salvar a su pueblo. El tiempo en soledad también nos permite desarrollar una sensibilidad espiritual que de otro modo no podríamos alcanzar. En medio del ruido y las multitudes, es fácil ignorar la voz de Dios, pero en el silencio, su dirección se vuelve más clara. Salmos 46:10 nos recuerda, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Esta quietud es una invitación a detenernos y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Un joven misionero compartió cómo, durante un periodo de aislamiento forzado debido a restricciones de viaje, descubrió un llamado inesperado a escribir. Lo que comenzó como una forma de llenar el tiempo libre se convirtió en una pasión que Dios usó para inspirar a otros. Al mirar atrás, confesó que nunca habría explorado este talento si no hubiera sido por la soledad que enfrentó. Este testimonio subraya que los planes de Dios para nosotros son mucho más grandes de lo que podemos imaginar y que, incluso en los momentos más solitarios, Él está obrando para nuestro bien. A medida que avanzamos en esta jornada, es esencial recordar que la soledad no es un estado permanente. Es una temporada de preparación, un espacio donde Dios nos moldea, nos fortalece y nos equipa para cumplir su propósito. Isaías 43:19 nos da una promesa esperanzadora, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz,
¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Esta palabra nos asegura que la soledad no es el final, sino el preludio de algo nuevo y maravilloso que Dios está trayendo a nuestras vidas. Es un tiempo para sanar heridas, superar decepciones y permitir que Dios transforme cada prueba en un testimonio. Así como Jacob luchó con un ángel y recibió una nueva identidad en Génesis 32, 24-28, la soledad puede ser el lugar donde Dios redefine nuestro destino. Aunque a veces no sea bienvenida y traiga consigo momentos de duda y temor, es en esos lugares oscuros donde la luz de Dios brilla con mayor intensidad. David, quien escribió muchos de sus salmos en momentos de angustia y aislamiento, clamó en el Salmo 142, 4, «Mira a mi derecha y ve, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». Sin embargo, en su desesperación, dirigió su corazón a Dios y encontró en él el refugio que ningún ser humano podía ofrecer. Hoy, muchos pueden identificarse con esta sensación de abandono, pero al igual que David, podemos hallar en Dios la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La ausencia de amigos, la carencia de relaciones significativas o la falta de un círculo de apoyo pueden hacer que el camino se sienta solitario. Sin embargo, en medio de ese aislamiento, Dios nos llama a una comunión más profunda con Él. Jesús mismo experimentó esta sensación cuando sus discípulos lo abandonaron en el momento de su arresto. En Juan 4:32, les dijo, «La hora viene, y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Estas palabras nos recuerdan que, aunque las personas nos fallen, la presencia de Dios permanece inmutable. Para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, la soledad no es un callejón sin salida, sino un paso fundamental en el proceso de preparación divina. Es en estos momentos de aparente vacío donde Dios revela con mayor claridad su voluntad. Moisés, por ejemplo, encontró en su aislamiento más que un simple refugio. Mientras pastoreaba ovejas en el desierto, tuvo un encuentro trascendental con Dios a través de la zarza ardiente. En Éxodo 3, 5-6, Dios le habló con autoridad y santidad, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». La soledad de Moisés no fue un periodo de inactividad ni de abandono, sino un tiempo sagrado de preparación para el gran propósito que le esperaba, liberar al pueblo de Israel. Así también, muchas veces nuestra aparente separación del mundo no es una pérdida, sino una antesala de transformación. El aislamiento también puede ser el medio por el cual Dios desarrolla en nosotros habilidades y fortalezas que de otro modo no habríamos adquirido. José, durante sus años en prisión, no solo fue moldeado en carácter, sino que perfeccionó el don de interpretar sueños, una capacidad que lo llevaría a ser el segundo al mando en Egipto. En Génesis 41, 39-40, el faraón reconoció su sabiduría, diciendo, «No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo». Sin esos años de aparente olvido y soledad, José no habría estado preparado para manejar la enorme responsabilidad que le esperaba. A veces, lo que percibimos como retrasos o pruebas interminables no son más que un periodo de formación en las manos del Maestro. Además, la soledad nos enseña a valorar las relaciones desde una perspectiva más elevada. Cuando finalmente encontramos conexiones significativas, estas no están basadas en carencias emocionales o inseguridades, sino en el propósito divino. Ruth y Noemí vivieron una experiencia de pérdida y aislamiento, pero su relación se convirtió en un testimonio de amor y fidelidad. En Ruth 1:16, Ruth pronunció una de las declaraciones más conmovedoras de compromiso: «Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Lo que parecía una historia de dolor y desarraigo, en realidad era una pieza clave en el plan redentor de Dios. En nuestra época, la soledad puede parecer paradójica en un mundo donde la hiperconectividad digital nos rodea constantemente. Redes sociales, mensajes instantáneos y la constante necesidad de validación externa pueden hacer que el aislamiento se sienta aún más pesado. Sin embargo, estos momentos de aparente desconexión son una oportunidad invaluable para apartarnos del ruido y conectar con lo eterno.
En lugar de buscar consuelo en la aprobación del mundo, encontramos nuestro verdadero valor en el amor inquebrantable de Dios. 1 Pedro 2:9 nos recuerda: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nuestra identidad no depende de la opinión de los demás, sino de la verdad inmutable de Dios. A menudo, los periodos de aislamiento no solo son tiempos de formación personal, sino también de intercesión. En esos momentos, Dios pone en nuestro corazón oraciones que trascienden lo visible, permitiéndonos participar en su obra de una manera profunda y poderosa. Daniel, por ejemplo, recibió revelaciones impactantes durante su tiempo de oración en soledad. En Daniel 9:3, se nos dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Su aislamiento no fue un desperdicio, sino una fase de intensa comunión y eficacia espiritual. La soledad de los elegidos nunca es un estancamiento, sino una plataforma desde la cual Dios despliega su gloria. Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, cuando nuestras fuerzas son renovadas y nuestra fe es fortalecida. Isaías 40:31 nos ofrece una promesa poderosa: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este renuevo no proviene de circunstancias externas, sino de la comunión íntima con aquel que nunca nos deja. El aislamiento no es una señal de fracaso, sino un espacio diseñado por Dios para moldearnos, prepararnos y equiparnos para propósitos más grandes. Aunque en el momento pueda sentirse como un vacío, es precisamente en esa aparente ausencia donde Dios realiza su obra más profunda. Con el tiempo, los elegidos descubren que cada momento de soledad forma parte de un plan divino que trasciende sus expectativas. En este proceso, Dios no solo trabaja en sus corazones, sino que también les revela su fidelidad, mostrándoles que nunca han estado realmente solos. Consideremos nuevamente a José. En el oscuro silencio de la prisión, donde parecía que sus sueños se habían desvanecido, Dios estaba obrando para posicionarlo en el lugar exacto que necesitaba estar. En Génesis 41:41, el faraón le dijo: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sin los años de aislamiento, José no habría estado preparado para la magnitud de su responsabilidad. Su soledad no fue un retraso, sino una preparación meticulosa. Muchas veces, Dios permite que relaciones y conexiones humanas se rompan para llevarnos a un nivel más alto de deseadas. Incluso Jesús, en su ministerio terrenal, buscaba momentos de aislamiento. Aunque estaba rodeado de multitudes y sus discípulos siempre estaban cerca, se apartaba intencionalmente para orar y estar en comunión con el Padre. Lucas 5:16 nos dice: Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si el propio Hijo de Dios necesitó momentos de soledad para cumplir su propósito, cuanto más nosotros, que somos frágiles y dependemos completamente de su guía. Hoy en día, muchas personas enfrentan este tipo de aislamiento sin darse cuenta de que es parte del plan divino. Quizás han perdido amistades, relaciones o el apoyo de su comunidad, y sienten que su camino ha quedado vacío. Pero lo que a primera vista parece una pérdida irreparable, con el tiempo se revela como un acto de gracia. Dios, en su sabiduría, remueve de nuestras vidas aquello que podría ser un obstáculo para nuestro crecimiento. Hebreos 12:1 nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces, esos pesos son personas, situaciones o distracciones que, aunque no sean malas en sí mismas, pueden estar limitando el propósito de Dios en nosotros. La soledad, lejos de ser un castigo, es un regalo disfrazado de prueba, un tiempo de preparación donde Dios forja en nosotros el carácter necesario para cumplir su llamado. Aunque al principio luchó con una sensación abrumadora de fracaso y abandono, poco a poco comprendió que ese tiempo de soledad no era una señal de derrota, sino una oportunidad de crecimiento. En lugar de dejarse consumir por la desesperanza, comenzó a dedicar más tiempo a la oración y al estudio profundo de la palabra. Fue en ese periodo de introspección y búsqueda espiritual cuando recibió una visión clara sobre el siguiente capítulo de su ministerio,
el cual más adelante transformaría la vida de miles de personas. Lo que en un inicio parecía una temporada de pérdida y vacío se convirtió en un tiempo de preparación divina, un proceso necesario para fortalecer su fe y renovar su propósito. La soledad también actúa como un espejo que nos revela nuestra identidad auténtica en Cristo. En una sociedad que constantemente intenta definirnos por nuestros logros, nuestras conexiones o nuestras posesiones materiales, el aislamiento nos obliga a confrontar quiénes somos realmente. Gálatas 2:20 nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta verdad solo puede ser entendida y abrazada plenamente cuando todas las demás fuentes de identidad se desvanecen. A lo largo de la historia, podemos ver cómo Dios utiliza la separación como un proceso de transformación profunda para moldear corazones y preparar a sus siervos para misiones mayores. Moisés, antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto como pastor. Durante ese tiempo de aparente anonimato y silencio, no solo aprendió humildad, sino que también desarrolló una dependencia absoluta de Dios. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Faraón, no lo hizo con su propia fuerza, sino con la autoridad y el respaldo que solo pueden provenir de una relación íntima con el Creador. Éxodo 2:13 captura esta confianza con las palabras: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La soledad también es una herramienta de purificación y renovación. En esos momentos apartados del bullicio del mundo, Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, exponiendo aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación no ocurre de la noche a la mañana, muchas veces requiere que seamos apartados, alejados de influencias que podrían desviar o distorsionar la obra de Dios en nosotros. Un joven creyente relató cómo, tras un periodo de profunda soledad, comenzó a comprender su llamado a la intercesión. Durante ese tiempo, sintió una carga especial en su corazón por orar por su iglesia y su comunidad. Más adelante, pudo ver cómo muchas de las cosas por las que había estado clamando en secreto comenzaron a cambiar de manera tangible. Su tiempo de aislamiento no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también lo conectó con el propósito eterno que Él tenía para su vida. Dios también utiliza la soledad para enseñarnos a escuchar su voz en un mundo saturado de distracciones. En medio del ruido incesante y de las múltiples exigencias de la vida moderna, es fácil perder de vista lo verdaderamente importante. Salmos 46:10 nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este mandato no es una simple sugerencia, sino una invitación a hacer una pausa, a detenernos y a enfocar nuestra atención en Él. En esa quietud, descubrimos que su presencia es suficiente, que su voz es clara y que su dirección es segura. Aunque la soledad puede sentirse como un desierto árido, es en ese mismo lugar donde las promesas de Dios se vuelven más reales. Así como el maná descendía cada día para sustentar a los israelitas en su travesía por el desierto, Dios provee todo lo necesario para aquellos que están atravesando un tiempo de aislamiento. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta provisión no siempre es material, sino espiritual, llenando cada rincón vacío de nuestra alma con su gracia, su amor y su presencia. El aislamiento nunca es un destino final, sino un puente hacia una nueva temporada. Aquellos que son apartados por Dios no permanecen en soledad indefinidamente. En su tiempo perfecto, Él los reintegra a la comunidad, no como quienes eran antes, sino como personas transformadas, refinadas y listas para cumplir su propósito. 1 Pedro 5:10 nos deja esta promesa: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este proceso de preparación puede ser desafiante, pero el resultado final es una vida que glorifica a Dios y que está alineada con su plan eterno. A lo largo de la Biblia, encontramos que los grandes siervos de Dios pasaron por periodos de aislamiento antes de recibir revelaciones o misiones significativas. Este patrón no es casual,
sino una manifestación del método divino para moldear corazones y prepararlos para mayores propósitos. A veces, la separación puede parecer una prueba insoportable, pero siempre está llena de significado. Un ejemplo claro es el de Noé, a quien Dios apartó en medio de una generación corrupta para una tarea monumental. Construir el arca no solo lo aisló físicamente, sino que también lo separó emocionalmente de quienes lo rodeaban. Imaginar las burlas y el escepticismo de su comunidad nos ayuda a entender la profundidad de su soledad. Génesis 6:9 lo describe así: Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Su aislamiento no fue un castigo, sino la atmósfera perfecta para escuchar con claridad las instrucciones divinas y obedecer sin distracciones. Cuando estamos rodeados de ruido, opiniones ajenas y múltiples estímulos, discernir la voz de Dios puede ser un desafío. Sin embargo, en la quietud del aislamiento, su dirección se vuelve inconfundible. Samuel experimentó esto cuando, en medio de la soledad de la noche, escuchó la voz de Dios por primera vez. Aunque al principio confundió la voz con la de Elí, pronto aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este momento marcó el inicio de su ministerio como profeta, pero solo ocurrió porque estaba apartado, dispuesto y en sintonía con el llamado divino. Aceptar la soledad como un proceso de Dios no siempre es fácil. Muchos luchan con la sensación de rechazo o pérdida que puede acompañar al aislamiento. Sin embargo, estas emociones no son una señal de abandono divino, sino una invitación a buscar consuelo y fortaleza en Él. Jesús mismo experimentó la soledad más profunda cuando en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, cargó con el peso del pecado y la separación de la comunión con el Padre, pero su sacrificio nos asegura que nunca estaremos realmente solos. Hebreos 13:5 nos recuerda esta promesa: no te dejaré ni te desampararé. La soledad no es un castigo, sino una herramienta de refinamiento. Es en esos momentos cuando Dios nos enseña a depender completamente de Él, nos prepara para desafíos mayores y nos transforma en instrumentos más útiles para su reino. Al final, aquellos que han sido probados en la soledad emergen con una fe más fuerte, un carácter más firme y una confianza inquebrantable en el propósito divino que los espera. Las experiencias que he atravesado han contribuido, en lugar de obstaculizar, al avance del mensaje divino. De esta manera, mi encarcelamiento se ha convertido en un testimonio evidente de Cristo en todo el pretorio y entre quienes me rodean. Estas palabras, escritas desde un lugar de confinamiento, son un reflejo de cómo Dios puede transformar incluso las circunstancias más adversas en una oportunidad para su gloria. En la actualidad, muchas personas pueden sentirse desconectadas debido a la ruptura de relaciones significativas, cambios inesperados o incluso el aislamiento emocional. Sin embargo, esta soledad no define el desenlace de nuestra historia, sino que forma parte de un proceso en el que Dios nos moldea, fortalece nuestra fe y prepara nuestro corazón para lo que está por venir. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda su soberanía con una promesa inquebrantable: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta declaración nos da la certeza de que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, Dios está obrando a nuestro favor. La soledad, en lugar de ser una carga, puede convertirse en una oportunidad para desarrollar una compasión más profunda hacia los demás. Aquellos que han experimentado el dolor del aislamiento suelen ser los más aptos para brindar consuelo y apoyo a quienes enfrentan situaciones similares. Un claro ejemplo de esto se ve en la vida de Jesús, quien comprendió plenamente las luchas humanas y extendió su amor y misericordia a los excluidos y marginados. En Hebreos 4:15 se nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios nunca permite que sus hijos atraviesen periodos de soledad sin un propósito mayor. Cada etapa de separación, cada pérdida y cada silencio forman parte de un diseño divino que busca forjar un corazón más entregado, preparar un espíritu obediente y perfeccionar un carácter íntegro. Isaías 64:8 lo expresa de manera conmovedora: pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre,
nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aunque el camino pueda ser arduo, la recompensa es eterna. La soledad de aquellos que han sido llamados no es un castigo ni un estado permanente, sino una fase crucial en la preparación para un propósito que trasciende nuestra comprensión. Jesús mismo vivió esta realidad. A lo largo de su ministerio, hubo momentos en los que multitudes lo aclamaban y buscaban su presencia, pero en las horas más difíciles, fue abandonado incluso por aquellos más cercanos a él. En el huerto de Getsemaní, experimentó una angustia indescriptible y pidió a sus discípulos que velaran y oraran con él, pero ellos se quedaron dormidos, dejándolo solo en su dolor. En Mateo 26:39, su oración refleja su total entrega a la voluntad del Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento no fue una señal de debilidad, sino una declaración de confianza absoluta en que los planes de Dios son siempre perfectos. El aislamiento no solo pone a prueba nuestra fe, sino que también purifica y transforma nuestro carácter. Cuando somos apartados de distracciones y comodidades, las máscaras caen y se revelan las áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Jacob, quien antes de recibir el nombre de Israel, pasó una noche luchando con un ángel, completamente solo. En Génesis 32, 24-28, vemos cómo esta experiencia transformó su identidad y destino. Su aislamiento no fue una maldición, sino un encuentro divino que lo preparó para caminar en el propósito de Dios. De la misma manera, la soledad en la vida de los elegidos es una invitación a rendirse por completo a la obra que Dios desea realizar en su interior. Muchas personas, al atravesar temporadas de aislamiento, se enfrentan a pensamientos de inutilidad y desesperanza, preguntándose si sus vidas tienen algún sentido. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que cada etapa de nuestra existencia tiene un valor eterno. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un ejemplo contemporáneo de esta verdad es la historia de una mujer que, tras perder su empleo y enfrentarse a una ruptura sentimental, se sumió en un profundo periodo de soledad. Al principio, luchó contra la tristeza y la incertidumbre, pero con el tiempo, comenzó a buscar a Dios con una pasión renovada. En ese proceso de aislamiento, descubrió su talento para la escritura y empezó a compartir mensajes de esperanza con otros. Lo que parecía un fracaso, se convirtió en el inicio de un ministerio que impactó innumerables vidas. Su testimonio refleja cómo Dios utiliza la soledad para revelar dones ocultos y dirigirnos hacia caminos que nunca hubiéramos imaginado. Además, el aislamiento nos enseña a depender completamente de Dios. En una sociedad que exalta la autosuficiencia, la soledad nos recuerda nuestra fragilidad y nos impulsa a buscar la fuente de toda fortaleza y provisión. El Salmo 73, 26 nos ofrece consuelo en este sentido: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino de sabiduría, pues nos lleva a anclarnos en aquel que nunca falla. A lo largo de la historia bíblica, vemos que la soledad no solo precede grandes llamados, sino que también los sostiene. Moisés, después de liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, se apartaba frecuentemente para estar a solas con Dios. En esos momentos de comunión, recibía dirección, aliento y fuerzas para continuar su misión. Éxodo 34, 28 nos dice que estuvo en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber, en una conexión total con el Señor. Su tiempo de aislamiento no fue un lujo, sino una necesidad para mantenerse alineado con el propósito divino. En nuestra era moderna, donde las distracciones son constantes, encontrar momentos de soledad puede ser un desafío. Sin embargo, Dios permite que las circunstancias nos conduzcan a lugares de quietud, no como un castigo, sino como una invitación a redescubrir lo verdaderamente esencial. En Marcos 6 y 31, Jesús exhorta a sus discípulos con estas palabras: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Esta invitación no solo habla del descanso físico, sino también de la renovación espiritual que solo puede encontrarse en la intimidad con Dios.
Elías experimentó algo similar cuando, tras ser amenazado por Jezabel, huyó al desierto y allí se encontró con Dios. En 1 Reyes 19, 11-12, vemos cómo el Señor no se manifestó en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. En el silencio, su presencia se hace más evidente y su voz resuena con claridad. Si bien la soledad puede ser dolorosa, es crucial recordar que no es un estado permanente, sino una fase de preparación. Es el crisol donde Dios moldea nuestras vidas para reflejar su gloria. Isaías 43, 19 nos ofrece esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Después del aislamiento, siempre llega un amanecer lleno de propósito y dirección. Así como Pablo y Silas encontraron gozo en medio de la cárcel al cantar alabanzas a Dios, nosotros también podemos descubrir que incluso en los momentos más oscuros, su presencia es suficiente. La soledad de los elegidos no es un abandono, sino un llamado especial a una relación más profunda con el Creador, quien nos prepara para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Dios elimina aquellas influencias que podrían distraernos o desviarnos de su propósito. Proverbios 1:20 advierte, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, sufrirá daño. A veces, la soledad es el medio que Dios utiliza para asegurarse de que nuestras compañías sean aquellas que fortalezcan nuestra fe y no las que la debiliten. Incluso Jesús vivió esta realidad. Aunque estaba rodeado de multitudes, en los momentos más importantes de su ministerio buscaba la soledad para estar en comunión con el Padre. En Mateo 2:23 leemos, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer, estaba allí solo. Este ejemplo nos muestra que el aislamiento no es algo que deba temerse, sino que debe ser visto como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestro espíritu, dependencia y sensibilidad espiritual. Es fácil confiar en la guía de amigos, en el consejo de mentores o en el apoyo de una comunidad, pero en la soledad aprendemos a escuchar exclusivamente la voz de Dios. En Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta relación íntima se cultiva en esos momentos donde todas las demás voces son silenciosas. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre diligencia y pereza. En Lucas 15, Jesús relató cómo un joven decidió abandonar la casa de su padre y malgastar su herencia en placeres, sin pensar en el futuro. Solo cuando perdió todo y se encontró en necesidad, cuidando cerdos y deseando alimentarse de su comida, comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 3:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una tragedia ajena a su control, sino de sus propias decisiones. Dios es proveedor, pero su provisión no es para quienes rehúsan hacer su parte. ¿Alguna vez te has cuestionado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya presencia podría desviar nuestra atención del camino de Dios. Hoy exploraremos 8 tipos de personas a quienes la Biblia nos recomienda no ayudar. Conocer estas advertencias nos permitirá actuar con sabiduría, protegiendo así nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es un valor apreciado en las Escrituras, y es un reflejo del amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda la merecen. A lo largo de la Biblia, Dios nos advierte sobre aquellos que intentan aprovecharse de la bondad ajena, aquellos que no buscan redención, sino que intentan manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con discernimiento. Aunque Jesús era amoroso y compasivo, no permitía que aquellos con intenciones ocultas lo engañaran. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara, no den lo sagrado a los perros ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, volviéndose, los despedacen. Este versículo no nos invita al desprecio, sino que nos llama a ser cautelosos, ya que no todas las personas están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, usarán nuestra generosidad en nuestra contra. Pero,
¿Cómo sabemos cuando estamos ayudando a alguien genuino y cuando estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. En la historia de Sansón y Dalila, vemos un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no tenía interés en el bienestar de Sansón, su único propósito era explotarlo para obtener una ganancia personal. En Jueces 4 y 15, Dalila juega con las emociones de Sansón, diciendo, ¿cómo puedes decirme, te amo, si tu corazón no está conmigo? Su insistencia y chantaje emocional no provenían de un lugar de amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces hemos sido presionados con palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías, o si de verdad fueras cristiano, harías esto por mí. La enseñanza de esta historia es clara. Vemos que la soledad no solo precede grandes llamados, sino que también los sostiene. Moisés, después de liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, se apartaba frecuentemente para estar a solas con Dios. En esos momentos de comunión, recibía dirección, aliento y fuerzas para continuar su misión. Éxodo 34, 28 nos dice que estuvo en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber, en una conexión total con el Señor. Su tiempo de aislamiento no fue un lujo, sino una necesidad para mantenerse alineado con el propósito divino. En nuestra era moderna, donde las distracciones son constantes, encontrar momentos de soledad puede ser un desafío. Sin embargo, Dios permite que las circunstancias nos conduzcan a lugares de quietud, no como un castigo, sino como una invitación a redescubrir lo verdaderamente esencial. En Marcos 6 y 31, Jesús exhorta a sus discípulos con estas palabras, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Esta invitación no solo habla del descanso físico, sino también de la renovación espiritual que solo puede encontrarse en la intimidad con Dios. Elías experimentó algo similar cuando, tras ser amenazado por Jezabel, huyó al desierto y allí se encontró con Dios. En 1 Reyes 19, 11-12, vemos cómo el Señor no se manifestó en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. En el silencio, su presencia se hace más evidente y su voz resuena con claridad. Si bien la soledad puede ser dolorosa, es crucial recordar que no es un estado permanente, sino una fase de preparación. Es el crisol donde Dios moldea nuestras vidas para reflejar su gloria. Isaías 43, 19 nos ofrece esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Después del aislamiento, siempre llega un amanecer lleno de propósito y dirección. Así como Pablo y Silas encontraron gozo en medio de la cárcel al cantar alabanzas a Dios, nosotros también podemos descubrir que incluso en los momentos más oscuros, su presencia es suficiente. La soledad de los elegidos no es un abandono, sino un llamado especial a una relación más profunda con el Creador, quien nos prepara para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Dios elimina aquellas influencias que podrían distraernos o desviarnos de su propósito. Proverbios 1 y 20 advierte, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, sufrirá daño. A veces, la soledad es el medio que Dios utiliza para asegurarse de que nuestras compañías sean aquellas que fortalezcan nuestra fe y no las que la debiliten. Incluso Jesús vivió esta realidad. Aunque estaba rodeado de multitudes, en los momentos más importantes de su ministerio buscaba la soledad para estar en comunión con el Padre. En Mateo 2 y 23 leemos, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer, estaba allí solo. Este ejemplo nos muestra que el aislamiento no es algo que deba temerse, sino que debe ser visto como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestro espíritu, dependencia y sensibilidad espiritual. Es fácil confiar en la guía de amigos, en el consejo de mentores o en el apoyo de una comunidad, pero en la soledad aprendemos a escuchar exclusivamente la voz de Dios. En Juan 10 y 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta relación íntima se cultiva en esos momentos donde todas las demás voces son silenciosas. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre diligencia y pereza. En Lucas 15,
Jesús relató cómo un joven decidió abandonar la casa de su padre y malgastar su herencia en placeres, sin pensar en el futuro. Solo cuando perdió todo y se encontró en necesidad, cuidando cerdos y deseando alimentarse de su comida, comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 3:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una tragedia ajena a su control, sino de sus propias decisiones. Dios es proveedor, pero su provisión no es para quienes rehúsan hacer su parte. ¿Alguna vez te has cuestionado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya presencia podría desviar nuestra atención del camino de Dios. Hoy exploraremos 8 tipos de personas a quienes la Biblia nos recomienda no ayudar. Conocer estas advertencias nos permitirá actuar con sabiduría, protegiendo así nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es un valor apreciado en las Escrituras, y es un reflejo del amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda la merecen. A lo largo de la Biblia, Dios nos advierte sobre aquellos que intentan aprovecharse de la bondad ajena, aquellos que no buscan redención, sino que intentan manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con discernimiento. Aunque Jesús era amoroso y compasivo, no permitía que aquellos con intenciones ocultas lo engañaran. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, volviéndose, los despedacen. Este versículo no nos invita al desprecio, sino que nos llama a ser cautelosos, ya que no todas las personas están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, usarán nuestra generosidad en nuestra contra. Pero, ¿cómo sabemos cuando estamos ayudando a alguien genuino y cuando estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. En la historia de Sansón y Dalila, vemos un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no tenía interés en el bienestar de Sansón, su único propósito era explotarlo para obtener una ganancia personal. En Jueces 4:15, Dalila juega con las emociones de Sansón, diciendo, ¿cómo puedes decirme, te amo, si tu corazón no está conmigo? Su insistencia y chantaje emocional no provenían de un lugar de amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces hemos sido presionados con palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías, o si de verdad fueras cristiano, harías esto por mí. La enseñanza de esta historia es clara.